de estos tres archivos, de estas tres carpetas, se van a la última y aquí aparece un archivo ejecutable, estimateswim910exe, y es este archivo al que le tienen que dar doble clic para ejecutarlo. Ahí está. Entonces, una vez que lo ejecutan, les aparece esta ventana. Esta ventana es la ventana de presentación del programa, en donde pueden tomar los datos generales, por ejemplo, cómo se llama el programa, estimates, la versión, que es 9.1, y la forma de citar. Entonces, siempre que utilicen este programa para hacer algún cálculo, lo tienen que reportar. Tienen que decir, todos estos cálculos fueron hechos usando el programa estimates, versión 9.1, entre paréntesis la cita, Colwell 2013, y todo esto lo copian y lo ponen en su bibliografía. Entonces esta es la forma general. Si quieren revisar la guía de usuario, le pueden dar clic aquí y los manda a la página. Entonces en este caso no lo vamos a revisar para ganar un poco de tiempo, pero si lo quieren ver, aquí está la guía de usuario. Entonces una vez que pues ya tengan la presentación, simplemente le dan OK y les aparece este programa en blanco. Entonces, este es el programa que vamos a utilizar, pero como todo, antes de comenzar a usarlo, tenemos que crear nuestro archivo de entrada. El archivo de entrada es el archivo de Excel que estaba en la misma carpeta, que son dos. Bueno, es uno, BD ejemplos, y que tiene dos hojas. Ahorita les explico qué es cada hoja. Este es el archivo de entrada. El archivo de entrada tiene dos hojas. Uno que se llama diversidad, que son unos datos que vamos a usar de ejemplo para los análisis de diversidad, y el segundo es un archivo que se llama una hoja que se llama curvas, que es el que vamos a utilizar ahorita para las curvas de acumulación. Entonces esta es la estructura general que tiene el archivo. El archivo lleva en la celda A1 un nombre de preferencia, un nombre corto, sin espacios. Si van a usar espacios, pueden usar un punto o un guión bajo como separador. El chiste es que no tenga espacios. Después lleva dos datos, que son el 7 y el 14. ¿Qué es el 7 y qué es el 14? El 7 representa el número de filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 14 representa el número de columnas. Estas. Y que eso se refiere a las filas son las especies, el listado de las especies, y las columnas son las repeticiones. Esto es el número de noches, el número de días, el número de transectos, el número de cuadrantes, como tengan ustedes el esfuerzo de muestreo. Entonces, esta es la estructura general. Y como pueden ver, no lleva ni el nombre de la fila, ni el nombre de la fila, ni el nombre de la columna. Solamente lleva los datos. Y si tienen espacios vacíos, lo rellenan con 0. Entonces, esta es la estructura general para hacer una curva de acumulación. Pero el programa requiere un archivo en un formato que se llama TXT. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a copiar esta hoja completa. Le dan botón derecho. Qué lenta está mi máquina, de verdad. Le doy copiar. Y después de copiarlo, voy a crear un archivo nuevo. No una hoja nueva. Un archivo nuevo. Vacío. Entonces le doy archivo. Le dan crear nuevo. Y en esta hoja nueva van a pegar este conjunto de datos que acaban de copiar. Obviamente ustedes van a acabar más rápido que yo. Pero pues eso me da tiempo. Bueno, más bien les da tiempo para que lo puedan hacer. Porque por lo general yo suelo ser desesperadito. Entonces nos da tiempo de ir avanzando. Entonces vean, en este archivo nuevo ya voy a pegar ese conjunto de datos. Y una vez que ya lo pegué, ahora le voy a dar guardar como. Y guardar como, le voy a poner primero el nombre que yo quiera. Le voy a poner BD curva. Voy a cambiarle el tipo. El tipo está como el libro de Excel. Y lo voy a colocar como texto delimitado por tabulaciones.
Hay varios tipos de archivo TXT, el que yo necesito es el delimitado por tabulaciones. Selecciono texto delimitado por tabulaciones y la tercera cosa es ponerlo en la carpeta que yo quiero. Entonces yo estoy trabajando directamente en escritorio en una carpeta que se llama Pech. Aquí está. Y dentro de Pech está biodiversidad 21 y aquí. Entonces las tres cosas son: pongo el nombre que yo quiera, cambio el tipo de archivo por uno TXT, texto limitado por tabulaciones, escojo la carpeta que yo quiera, es la tercera, y le doy guardar. Después de que le di guardar, te sale este comando. ¿Qué es lo que te dice esto? Te dice: el tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. ¿Qué significa en términos coloquiales? Que solamente la hoja que estás viendo se va a guardar, y si se fijan, Excel por default te abre 3 hojas. Las otras 2 hojas se van a perder. Entonces, por eso es importante que cuando creen sus archivos de entrada, no lo creen como una hoja nueva dentro de su base de datos, sino como un archivo nuevo. Porque si lo hacen dentro de su base de datos original, todas las demás hojas se van a perder, con toda la base de datos en extenso y demás. Entonces, eso es importante que pongan atención. Siempre que cree un archivo de entrada, tiene que ir en un archivo nuevo. Y después de esto le doy a aceptar. Una vez que le doy a aceptar, pues prácticamente ya quedó. Y te dice: ¿estás seguro de esto? Sí, estoy seguro. Y ahora sí ya quedó. Después que ya estoy seguro, ya lo puedo cerrar. Así nos regresamos al software, que es el Estimates. Y lo primero que tenemos que hacer es, hay que traer al programa este archivo que ya hicimos. ¿Cómo hacemos esto? Escogen la opción de File y la primera, Load Data Input File, o sea, vamos a cargar un archivo de entrada, y cuando le dan clic aquí, te despliega primero esto, y te pregunta, ¿qué tipo de archivo tienes? Que puede ser basado en incidencia o abundancia, que eso es algo que vimos la sesión pasada. Y ahorita que me estoy acordando, me deben una pregunta, pero se las voy a hacer al final, para avanzar ahorita. Escogen por default este formato que les sale, le dan OK, y después del OK, te despliega la ventana de búsqueda. Entonces ahí tienen que buscar su archivo TXT que crearon, lo seleccionan y le dan a abrir. Y una vez que le dan a abrir, les debe salir esta pestaña. Entonces, ¿me pueden confirmar que ya les salió esta pestaña? Ya. Ya me salió. Ok. Entonces, ¿qué marca esta pestaña? Esta pestaña, vean, primero te sale el título. ¿Cómo se llama el archivo? Pues así, el nombre que le pusimos. Después, el programa reconoce automáticamente cuántas especies hay y cuántas muestras hay. Por eso no hay necesidad de ponerle ni nombre a las especies ni nombre a las repeticiones, porque el programa ya lo reconoce. Y después, lo demás prácticamente son cosas que salen por default, las diferentes opciones. Lo más importante de eso es que reconozca los 3 primeros: el título, número de especies y número de muestras. Que a todos les debe salir este aviso. El nombre del archivo, el nombre que le pusieron ustedes, el número de especies y el número de muestras. ¿Listo? Una vez de esto, le dan OK. Te aparece otra vez como un formato por default. Le vuelven a dar OK. Y aquí lo que te muestra es el aviso de que el archivo ya fue correctamente cargado. Entonces ya tenemos en el programa el archivo de entrada y ya podemos trabajar con él. Entonces le doy OK. Entonces hasta aquí la primera parte de traer el archivo al programa. Después viene la segunda. Vamos a analizar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Escogen la opción de Diversity y escogen la primera, Diversity Settings.
Y aquí en Diversity Settings te salen una pestaña donde hay una serie de opciones. La primera opción te sale el número de aleatorizaciones. ¿Qué significa esto? Las aleatorizaciones son el número de veces que el programa revuelve los datos al azar y te va a sacar un valor central, un valor promedio. Entonces, lo que hace estas aleatorizaciones es quitar el sesgo del orden de los muestreos, metiéndolo como en una licuadora n veces, las veces que nosotros le pongamos, para que te saque al final de cuentas un valor promedio. Entonces, les digo, es importante hacer cierto número de aleatorizaciones. Y siempre la pregunta es, ¿cuántas? Aquí hay dos opciones. Una es, ¿me voy por un número fijo? O la otra es, escojo cierto número de veces mi esfuerzo de muestreo. Por convencionalismo, se maneja un número fijo, y ese número fijo es 1000. ¿Por qué 1000? Para tener un estándar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de la segunda opción, escogiendo n veces nuestro esfuerzo de muestreo, por ejemplo 10 veces, el número de aleatorizaciones va a ser cambiante. Ahorita, por ejemplo, con 14 repeticiones, si lo hacemos mínimo 10 veces, tendríamos 140 aleatorizaciones. Pero si en vez de 14 tenemos 20, entonces serían 200. Si tuviéramos 50, entonces serían 500. Entonces, el número de aleatorizaciones puede variar en función del tamaño de muestra. Entonces, lo que se maneja como convencionalismo es tener un número fijo grande, que es 1000. Entonces, simplemente al 100 que les aparezca, aquí le agregan un 0. Después sale la opción de extrapolar. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Extrapolar son las funciones de alargar artificialmente la tendencia de la curva. Una vez que terminemos con hacer el análisis, podemos jugar un poco con las aleatorizaciones. Y después, la segunda pestaña se llama estimadores e índices. Pásense para allá. Cuando me cambio a estimaciones e índices, vean, te sale un primer aviso. ¿Estás seguro que quieres hacer 1000 aleatorizaciones? Sí. Ahí le dicen que sí. Te dice, ¿de verdad quieres hacer esto? Sí. Entonces aquí, ok, 2 veces. Aquí te cambia. Puedes incluso aquí calcular directamente los índices de diversidad. En lo personal no lo recomiendo porque ese programa no se me hace tan bueno para hacer eso, pero lo puede hacer. Entonces deciden ustedes si lo activan o no. Para mí es irrelevante en este momento. Y también te sale un aviso que es hacer una corrección con estos dos estimadores, con Chao 1 y Chao 2. Por default te sale una fórmula corregida, pero a veces, en función de los datos, el programa te puede sugerir que no uses la fórmula corregida, sino que uses la fórmula clásica. Si te sale este aviso, simplemente se regresan a esta opción y lo cambian. Y vean, es tan fácil como dar un clic. Entonces, por default, vamos a dejar la primera opción. Y si el programa lo pide, lo cambiamos. ¿Correcto? Y después, la siguiente opción es lo que se considera o el límite superior para llamar a una especie rara. Y aquí, por ejemplo, les hago la pregunta que les había encargado. ¿Cuáles son los 3 tipos de rareza biológica? Yo encontré que era realeza biogeográfica, rareza de hábitat y rareza demográfica. Esos son los 3 tipos de rareza biológica. Lo primero que mencionaban era esquemas de conservación o tipos de conservación. Y ahí puedes meter si está en peligro de extinción, si está amenazada. Pero esas son categorías de conservación. La primera es la común, la rareza geográfica o biogeográfica, que es cuando hablas de especies endémicas, especies que están restringidas a una región geográfica en particular. Y aquí podemos jugar un poquito con las escalas. Endémica a Tuxpan, por ejemplo, endémica a la zona norte de Veracruz, endémica al estado de Veracruz, endémica a México, endémica al continente americano, endémica a planeta Tierra, endémica al sistema solar. Son ejemplos muy burdos, pero es ejemplos de cómo puede variar la escala. Después está la rareza demográfica, que la rareza demográfica son especies que tienen pocas crías, que tienen intervalos de reproducción largos y que incluso tienen
periodos de preñez muy largos. Son especies que tardan mucho en tener el recambio generacional, por eso mismo, de que tienen pocas crías y pasa mucho tiempo entre una cría y otra. Y esa, por ejemplo, bueno, y esa es la razón por la cual los leones hacen lo que hacen cuando un león se vuelve alfa. Lo primero que hace un león cuando se vuelve alfa, pues es matar a las crías. ¿Por qué? Primero, para no estar como conservando los genes del vecino, sino tus propios genes. Y segundo, porque si las hembras se encuentran en cuidado parental, no entran en estro. Entonces, matando a las crías, ya las hembras pueden entrar en estro y ellos pueden dejar sus genes. Entonces, ese es un ejemplo de rareza demográfica. Y la otra es rareza de hábitats, que es cuando está restringido a un hábitat o a un ecosistema en particular, como le pasa, por ejemplo, al ¿cómo se llama? Al ajolote, que es endémica de esos cuerpos de agua que hay en el centro de México. Entonces, esos son los tres tipos de rareza biológica. Y les decía que hay una cuarta, que es una rareza metodológica, que es cuando el método de muestreo que utilizas no es adecuado para registrar esas especies, que no tiene que ver con la biología, sino con tu forma de analizarlo, de medir la diversidad. Sí. Ok, entonces ya una vez que les abre esta hoja de presentación, le dan OK, y ahí le vuelven a dar OK, y ya te sale este aviso de que ya fue cargado el archivo en el programa. Lo cierran dándole OK. Entonces ahora vamos a hacer el análisis. Para hacer el análisis se van a la opción que se llama Diversity y escogen la primera, Diversity Settings. Una vez que seleccionen las especificaciones, vamos a darle algunos caracteres en particular. Primero, el número de aleatorizaciones, el número de corridas. En vez de 100 le pongo 1000, le añado un 0 más. Todo lo demás lo dejo por default. Me voy a estimadores e índices. Aquí simplemente acepto dándole OK 2 veces. Y aquí es donde yo les decía que ustedes decidan qué número usar como especies raras. Si quieren usar... A ver, a la persona que no le salió el aviso, ¿cuánto usaste de especies raras? Le aumenté a 12. Ok, y no te salió el aviso. No, no me salió. Ok. Entonces fíjense cómo si agrandamos el número de especies raras, ya el programa no tiene este sesgo. Entonces yo lo voy a dejar por default en 10 y como ya sé que sí me va a salir el aviso, de una vez le cambio. Uso la fórmula clásica en vez de la fórmula corregida. Entonces a los que les salió el aviso, ahí tendrían que regresar a esta pestaña, cambiar esto y volver a darle computar. Una vez que le den computar, le vuelven a dar clic en OK y ahora sí, ya no te debe salir el aviso. Vean cómo directamente te salió el análisis. Bueno, pues entonces, una vez que ya tienen este archivo, como no podemos trabajar directamente aquí, lo que tenemos que hacer es exportarlo. Entonces, así como está, le dan export y lo vamos a guardar en la misma carpeta. Y es aquí donde les decía que yo le pongo res curva para identificar que sea un archivo de resultados de la curva. Y si se fijan, lo va a guardar también como txt. Entonces guárdenlo, pónganle el nombre que ustedes quieran. No les estoy diciendo que tenga que ser el nombre que ustedes quieran, pero que identifiquen que es un archivo de salida de resultados y le dan guardar. Una vez que lo guarde, ya está listo el programa y ahora vayan a Excel y ábranlo desde Excel. Porque en Excel vamos a comenzar a trabajar. Entonces me voy aquí, escojo archivo, abrir, le cambio los tipos para que sean todos los archivos y aquí está, res curva. Te doy abrir y te pregunta, como es un archivo de txt, tienes que seguir cierto procedimiento. Puedes darle siguiente hasta que acabe
o directo le das finalizar y te omites todos los siguientes. Yo por flojo le doy finalizar y ya te lo abre. Entonces, una vez que tengan abierto este archivo, por favor me van avisando. Lo primero que hay que hacer es, este es un archivo TXT, hay que regresarlo a un archivo de Excel. ¿Cómo se hace esto? Escogen la opción archivo, guardar como, y simplemente cambien el tipo. El tipo, vean, ahora está como texto limitado por tabulaciones, le dan clic y vuélvanlo a archivo de Excel, para que siendo archivo de Excel acepte ya las fórmulas, acepte los gráficos y demás que vayamos a hacer. Entonces, eso es lo primero. Cambien su archivo de un tipo TXT a un tipo libro de Excel y le dan guardar. Ahora que ya está activo como una hoja de Excel, vamos a comenzar con los cálculos. Ok, entonces, aquí vean, haciendo una exploración rápida, el archivo te muestra todos los cálculos que hace, que incluyen tus muestras primero, tus repeticiones, cómo va haciendo un cálculo de los individuos con base en las 1000 aleatorizaciones, lo mismo con las especies. Después vienen dos columnas que son los intervalos de confianza, el intervalo de confianza inferior y el intervalo de confianza superior, una desviación estándar, un promedio de las aleatorizaciones, y aquí vean un montón de cálculos más. Viene singletons, viene dobletons, únicos, duplicados y diferencias estimadores. Y si se fijan, de cada uno de los estimadores vienen dos datos. Uno que es el promedio y uno que es la desviación estándar. O sea, que el mismo archivo te da una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Y espero se acuerden de sus clases de bioestadística para que sepan qué es una medida de tendencia central y qué es una medida de dispersión. Entonces, una vez que tenemos esto, ya vamos a comenzar a hacer los cálculos. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 criterios para evaluar la efectividad de un inventario? El primero es que la curva se aproxime a la asíntota. El segundo es que se alcance entre el 80 al 90% de la diversidad calculada con los estimadores. El tercero es que los estimadores estén incluidos en los intervalos de confianza. Y la cuarta es que el comportamiento de las curvas de singletons y dupletons. No el primero. Uno de ellos tiene que ver con la forma. Que la curva comience a volverse asintótica. ¿Cómo sabemos eso? Para eso se tiene que hacer una gráfica. Entonces, vamos a agarrar las dos columnas, la columna que diga individuos y la columna que diga SEST, que es la riqueza estimada. Copien esta columna completa, incluyendo el nombre, la copian y la pegan aquí abajito. Una vez que la peguen, voy a hacer un poco más cercano esto para que se vea más grande, perdón. Una vez que ya lo peguen, la van a seleccionar y vamos a insertar un gráfico. Insertar un gráfico de líneas y puntos. Ahí está. Línea con marcadores. Y lo insertamos. Ah, perdón. Perdón, no es líneas y puntos. Es insertar. Es dispersión. Dispersión aquí, con líneas suavizadas y marcadores. Es dispersión. Dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Y ahí está. Aquí tenemos nuestro gráfico. Si quieren le podemos borrar el título. Y ahí ya tenemos, en el eje X, tenemos la abundancia acumulada y en el eje Y, la riqueza acumulada. Entonces, para que se vea mejor, le quito las líneas intermedias y ahí está. Entonces, el primer criterio es que la línea comience a volverse asintótica, esto es que comience a acostarse.
¿Cómo la ven? ¿Ya se está acostando? ¿Todavía está tiene una pendiente muy pronunciada? ¿Cómo la ven? Ya se comienza a acostar. Ok, esa línea ya se comienza a acostar. Entonces el primer criterio lo tenemos. El segundo tiene que ver con que los estimadores tienen que estar dentro de mi intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Vamos a agarrar las dos siguientes líneas, las dos siguientes columnas, y vean, es el estimador de confianza inferior, el estimador de confianza superior, que son estas dos, y al igual que el anterior, cópienlo y péguenlo aquí a un ladito. Y ahora, vamos a coger dos estimadores, y estos dos estimadores los vamos a pegar aquí a un lado también. Y aquí, por ejemplo, para hacer como más dinámica la práctica, voy a dejar que ustedes escojan. Aquí hay un montón de estimadores. Chao 1, Chao 2, Jack 1, Jack 2, Bootstrap, ICE. Escojan el que quieran. Escojan dos, pero fíjense que el que escojan diga min, que sea un valor promedio, no una desviación estándar. Yo voy a agarrar Chao 1 y Chao 2, pero son libres ustedes de agarrar el que quieran. Yo agarro Chao 1 min, lo copio y lo pego aquí a un ladito. Después voy a agarrar Chao 2 min y lo copio y lo pego al otro lado. Chao 2 min, lo copio y lo pego. Digo, para hacer el ejercicio práctico y que contrastemos resultados, escojan el que quieran. Y entonces ahora hay que agregar estos datos a la gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Hay una forma muy sencilla. Pongan sus datos así como están los míos, en el sentido de que tengan su gráfico a un lado del conjunto de datos, y vean el truco. Primero véanlo y después ejecútenlo. Cuando seleccionan el gráfico, vean cómo se activa aquí estas barritas de color, que es el conjunto de datos que estoy analizando. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, si yo quiero agregar más datos a la gráfica, lo único que tengo que hacer es selecciono este recuadro a la derecha y lo arrastro. Lo selecciono y lo amplío para acá, y al momento de soltarlo se hace la magia. Entonces no me tengo que pelear por cómo insertarlos, simplemente pongo los datos juntos y arrastro. Ahora háganlo ustedes. Y aquí nada más por convencionalismo voy a ir cambiando los nombres para que esos nombres no queden muy largos. A los estimadores le voy a quitar la palabra min. A los intervalos de confianza le voy a quitar ese nombre largo y solamente le voy a poner IC inf de intervalo de confianza inferior, y lo mismo al otro de intervalo de confianza superior. Esto es simplemente para que se acorten los nombres y la gráfica se haga más grande. Me avisan cuando estén listos, cuando ya lo tengan hecho. Doc, dice que los que le puso IC son los intervalos de confianza. Sí. Ok, Sí. Gracias. Yo escogí Chao 1 y Chao 2, te digo, pero ustedes son libres de escoger el que quieran. Y vean, una vez que lo grafiquen, lo importante es, sin importar el estimador que escojan, vean, acá mi intervalo de confianza superior, que es esta línea como verdecita, y el criterio que dice que los estimadores deben estar dentro del intervalo de confianza. Y aquí está. Los dos estimadores que yo usé están dentro. Dentro se refiere a que van a estar entre la curva y el estimador y el intervalo de confianza. Entonces, independientemente del estimador que escojan, se debe cumplir el criterio. Entonces les hago la pregunta. ¿Alguien usó un estimador que se encuentre por fuera, que se encuentre por arriba del intervalo de confianza superior? Yo usé uno. ¿Cuál? Es el Jack 2. El Jack 2. Y el ICE también. Por dos.
Y el El I. ICE. Ajá. Sí, Ok, pregunta. ¿Cuánto usaron ustedes como especies raras? yo usé 12. ¿Y Brenda? Espere, es que ese está, sí está por fuera. No sé. ¿Cuál fue la primera persona que habló? ¿Qué estimador usó? Usé el Jack 2 y el I. Jack 2. Jack 2. Nada más quiero ver cómo se comporta en el mío. Aquí está. Fíjate. Ok. Fíjense lo que está pasando. El comportamiento que tiene Jack 2 es este mismo comportamiento que tiene conmigo. Como aquí comienza muy extraño, después se mueve un montón. ¿Es el mismo comportamiento? Sí, Ok. ¿Se acuerdan lo que platicábamos el martes? De que hay varios criterios para evaluar un buen estimador. Uno de los criterios que se usa para tener un buen estimador es que sea estable. Entonces, Jack 2, si te fijas, es muy inestable porque ve como el inicio está en cero, después sube drásticamente y ve su comportamiento. Sube, baja. Entonces, este es un estimador que no es estable y por lo cual no es confiable. A diferencia, voy a quitar este nada más para que lo aprecies, a diferencia de estos dos otros estimadores, que si te fijas, si bien tienen oscilaciones, las oscilaciones no son tan marcadas como en el otro. Entonces, estos son estimadores más confiables porque son más estables. Entonces, ese es un criterio para que tú decidas qué estimador usar. Si tu estimador es muy loco, así como este, ese estimador no es confiable. Entonces, ese estimador no es recomendable que lo uses. Y aún así, o por ejemplo conmigo, a pesar de que es muy inestable, todavía se encuentra dentro del intervalo de confianza, pese a toda esa inestabilidad. ¿Sí? Entonces, ese es un argumento y ese es un criterio que ustedes pueden usar cuando vayan a ver el comportamiento de un estimador. Pueden agarrar varios al azar y ver su comportamiento. Si su comportamiento es inestable, no es recomendable que lo usen y que se queden solamente con los que son más estables. ¿Me explico? sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Entonces, vean. Entonces, el segundo criterio, que es que se encuentren dentro del estimador, perdón, que los estimadores se encuentran dentro del intervalo de confianza, se cumple. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el tercer criterio? Que tengamos un entre 80 y 90% de porcentaje de representatividad. ¿Cómo calculamos esto? Odio la política. Los mugres canciones pegajosas. Entonces, ¿cómo calculo la representatividad? Yo lo calculo como lo siguiente. Mi estimador es 100%. Mi riqueza observada es X. Ahora, ¿cómo hago una regla de 3 para despejar X? X es igual a ¿qué? A la diversidad por el 100% sobre el estimador. Ajá, a la riqueza observada por 100 entre, ¿sí? Ahorita lo que voy a hacer, esto nada más lo corto para pegarlo aquí abajito y voy a calcularlo aquí. Para calcular esto de la representatividad con Chao 1, aplico la fórmula. Es igual, abro un paréntesis y voy a escoger primero la riqueza observada. Que la riqueza observada es este valor de 7. Y ese 7 lo voy a multiplicar por 100, por 100,
cierro paréntesis y lo divido entre lo que me da el valor último del estimador de chao 1 en mi caso. Lo divido, le doy enter y ahí lo tengo. Para chao 1, mi representatividad es del 93%. Hago lo mismo para chao 2. Igual, abro paréntesis, selecciono la riqueza observada, que es 7, lo multiplico por 100 y lo divido entre lo que me da el estimador, que es 7.46. Y en este caso me da 93.8. Estos dos, por ejemplo, si los redondeo con formato de celdas y le desaparezco los decimales, número decimal en 0. Aquí está. Vean, tengo entre el 93 y ¿Qué el pasó? 94% de representatividad. Si hay alguien con el micro abierto y se lo encargo, porfa. Entonces, ahí vemos que el tercer criterio también se cumple. Tengo más del 90% de representatividad. O sea que llevo 3 de 3. La curva se está volviendo asintótica. Mis estimadores están dentro del intervalo de confianza y tengo el 80%, más del 90% de representatividad. ¿Listo? Listo. Ok. Sí, doctor. Entonces, ahorita, ¿cuál era el último criterio? El comportamiento de las curvas de Singleton y los Dupletons. Así es. Entonces, voy a buscar ahorita Singleton's mean y Dobleton's mean. Singleton's mean, lo copio y lo pego aquí a un ladito. Incluso voy a ponerlo encima de Jack 2, porque Jack 2 no lo utilicé. Busco Dobleton's mean, lo copio y lo pego aquí a un ladito y lo inserto en el gráfico de la misma forma que inserté los demás. Selecciono acá, arrastro y ya lo tengo. Nada más le quito los nombres también de min y revisamos el gráfico. Vean, aquí está el comportamiento de las especies raras. Si se fijan, las especies raras no desaparecen, en el sentido de que no llegan a 0, pero son relativamente estables. El criterio era que llegaran a 0, pero si no llegan a 0, con que sean estables. Lo importante es que no crezcan. Y bueno, a final de cuentas no crecen, entonces también cumplimos el cuarto criterio. Y ya con base en eso podemos decir que sí tenemos un buen inventario de diversidad, porque cumplimos con los 4 criterios. La curva se está comenzando a volver asintótica. Nuestros estimadores usados, los más estables, están dentro del intervalo de confianza. Tenemos más del 90% de representatividad y las especies raras, aunque no desaparecen, se mantienen estables. Entonces, ahí cubrimos esos criterios. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Adelante. Bueno, yo tengo otros datos, Ajá. pero mi curva de ICE, por ejemplo, está en 0 y de ahí sube a 10 y vuelve a bajar como a 5 o 6. Ok, Entonces, es una curva eso es como muy inestable. que no, o sea, no me sirve para el análisis porque Así es, descarte ese estimador porque es muy inestable. Tienes que buscar 2 estimadores que sean más estables, así como estos. Ok, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta. Disculpe, doctor, si la representatividad me salió del 100%. Es que tienes... ¿se acuerdan lo que les decía? La representatividad es un juego de especies raras. Tu representatividad salió 100%. ¿Cómo quedan tus especies raras? ¿Llegan a 0? No, tampoco llegan a 0. Ok, pero... Y tus estimadores están muy cerrados.
Los cambié al Chao 1 y Chao 2 también. Ok, el que tengas un 100% de representatividad, lo que te está diciendo es que esos estimadores te dicen que no hay especies raras. ¿Cuántos individuos usaste como especies raras? ¿12? 12. Ok, fíjate lo que pasó. Lo que está pasando, que estás diciendo que para que una especie rara debe tener mínimo 12 individuos. Entonces, lo que está pasando es que pues prácticamente no tienes especies raras bajo ese esquema de 12. Ahí lo interesante sería, por ejemplo, que lo restrinjas. Porque fíjate, yo que lo dejé en 10, aunque mis estimadores son buenos, no llegan a 100%. Entonces, si tú le bajas a tus especies raras, por ejemplo, que le pongas 5, que le pongas 3, tu estimador se va a abrir un poco más y tu porcentaje de representatividad va a bajar. Entonces tú lo que estás diciendo es que tienes un número grande de especies como que reconoces como especies raras. Por eso les decía en la clase del martes que el truco de la representatividad está en las especies raras. Si no tienes especies raras, tu estimador es igual a tu riqueza de especies, que es justo lo que te está pasando a ti. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Ok. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta o comentario. ¿Puedo? ¿Sí? Este, bueno, hablaba de que tenía que llegar al 90%, algo así. Uh-huh. Tengo que Jack 1, lo tengo con 82%. Igual lo elimino. No, o sea, lo que tienes que hacer es agarrar, si quieres, 4 de ellos y quédate con los que mejor ajuste tengan en su comportamiento. Y con base en eso, interpreta los resultados. O sea, no tienes que buscar, o sea, no tienes que estar rascando hasta que encuentres alguno que te dé el más alto, sino que tienes que agarrar el que sea más estable. Y si tu porcentaje de representatividad no es tan alto, entonces eso lo que te está diciendo es que sí tienes especies raras y que es probable que aún tengas más especies dentro de tu comunidad.